Por favor, ya pueden hacer su registro mediante chat, como siempre lo hacemos. Vamos a comenzar nuestra sesión con la revisión de nuestro artículo que habíamos solicitado se pueda dar lectura. Ay, ¿dónde lo tengo? Acá está. Aquí un post, ¿no? De Gonzalo Chávez respecto del tema del crecimiento y distribución. A ver, lo voy a proyectar en pantalla para que ustedes vean sus comentarios. Ya por ella me está levantando la manito, Lisette. Ahorita vamos a conversar. A ver, solamente quiero relacionar en materia. Estamos viendo el tema de crecimiento, desarrollo, distribución. El día lunes hacíamos una relación de alguna mirada, ¿no? De crecimiento. Entonces, en este artículo de Gonzalo Chávez hay una relación, una disyuntiva, ¿no? Si primero es crecimiento y luego distribución, o es primero distribución y luego crecimiento, ¿qué implica ello? Y hay un elemento implícito que también quisiera que lo conversemos, que ¿quién es el que genera riqueza en un país? ¿Quién genera riqueza en Bolivia, no? Solamente como referencia, creo que se está viendo en mi pantalla, me confirma, por favor. Perdón. Este es se está viendo, ¿no? Donde Luis Arce el año pasado, no sé si escuchan la referencia de lo que le estoy diciendo, creo que no se debe escuchar muy bien mi audio, pero ha sido una sesión bien bochornosa, ¿no? Donde realmente los presentes hacían como que un bullicio tratando de que el mandatario no brinde sus palabras, ¿no es cierto? Bueno, no sé, realmente no voy a emitir un comentario al respecto, solamente quería contextualizar de qué trata lo que estamos relacionando. Perdón, a ver dónde está acá. Voy a parar esto. Y otra cosa que quería relacionarles es, perdón, no era esto, perdón, realmente estoy con muchas cosas a relacionarles. Quería relacionarles la obra que hace referencia a Gonzalo Chávez si gustan en algún momento hacer revisión de Mariana Mazzucato, The Value of Everything, que hace una ponencia, ¿no? Sobre el tema de la generación de riqueza y esta disyuntiva entre crecer y distribuir, ¿no? Entonces la profesora Mazzucato hace una revisión interesante del estado global respecto a este tema redistributivo en el mundo y el rol de una creación de riqueza conjunta entre Estado, sector privado y la comunidad, ¿no? Entonces, si es que gustan, de hecho lo voy a hacer, se los voy a compartir les voy a compartir en el WhatsApp, pero ahí estamos. Les estoy compartiendo el WhatsApp esos links, ¿ya? Creo que lo he enviado a otro lado. Ay, disculpen. Ahora sí, ya para el que guste ver el tema de la ponencia de Mariana Mazzucato. De orden, ¿ya? Tengo Lisette, luego hablamos con Héctor, luego hablamos con Jorge y tengo también a Catherine. A ver, perdón, confirmaré si tal vez estoy obviando a alguien. Catherine, sí, hasta ahí estamos. A ver, vuelvo a repetir. Vamos a hablar con Lisette, luego hablamos con Héctor, luego hablamos con Jorge y luego hablamos con Catherine. Pero, como siempre les refiero, está abierto la participación para cualquiera mediante chat que puedan brindar alguna intervención y así también escucharlos a todos. Lizeth, le escucho, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, me ha parecido muy interesante el post del licenciado Gonzalo Chávez,
porque como usted bien nos decía, él habla sobre la distribución del ingreso. Si primero se debe crecer económicamente para luego distribuir, o primero se debe distribuir para luego crecer. Entonces, aquí nos explica cómo, si optamos por el primer camino, qué va a pasar. Por ejemplo, si crece primero la economía y posteriormente distribuimos, esto va a generar que haya mayor inversión, mayor ingreso sobre la población. En sí nos estaríamos enfocando más en la oferta. Ahora, si primero distribuimos el ingreso para crecer, ¿qué va a pasar? Dice que nos estamos enfocando en la distribución del ingreso a la gente más pobre, digamos. Y ese dinero, ¿qué va a generar? Va a generar una mayor demanda agregada. Y este va a generar un impacto también a largo plazo. Y dice que este es la opción que toma el Estado, en donde los empresarios, esto sí, si bien beneficia a la población boliviana, digamos, ¿no? De un país, también al mediano plazo va a afectar, va a beneficiar a los empresarios. ¿Por qué? Cuando va a haber, por ejemplo, mayores ventas, o ellos van a tratar de invertir en mayor maquinaria, pero esto no siempre está. ¿Por qué no puede funcionar? Porque nosotros estamos en una economía abierta en donde realizamos tanto exportaciones como importaciones. Y cuando importamos, por ejemplo, no siempre compramos a nuestros productos bolivianos. Por ejemplo, si queremos un calzado, voy a preferir uno brasilero. ¿Por qué? Porque va a tener, no sé, es más bonito, el cuero es mejor. Entonces, mayormente nosotros no compramos lo que son nuestros productos, sino tratamos de importar, y esto hace que no funcione, ¿no? Sí, sí funcionaría, pero sí sería una economía cerrada. Entonces nos dice qué es lo que genera realmente la riqueza o el valor agregado. Entonces nos explica que va a ser la producción y la distribución de bienes y servicios que generan un bienestar entre las personas. Entonces ahí nos explica, por ejemplo, que en sí todos podemos generar valor en una economía. Puede estar, por ejemplo, el Estado, las empresas y la comunidad. Entonces dice que desde las empresas, por ejemplo, podemos crear, no solo se puede generar ganancias, sino también se puede generar un apoyo también a las comunidades. Me imagino, yo así lo he entendido. Digamos que tenemos un río digamos que tenemos un río en donde, por ejemplo, vamos a estar ahí, el Estado, va a haber una empresa. Digamos que esa empresa se va a encargar de recoger los plásticos, de limpiar, digamos, ese río. Y ese río posteriormente va a bajar, ¿no? Limpio, ya va a estar todo bonito. Entonces va a bajar, por ejemplo, a otras comunidades, llega este río a otros lugares en donde va a estar un lugar limpio, bonito, pero digamos que también hay producción, se están haciendo cosechas, digamos, de cebolla y de otras cosas. Entonces, esto puede beneficiar también a la comunidad. Y dice que a lo que también entendí es que el Estado y las empresas no tienen que tener una rivalidad. Por ejemplo, mucho se dice que en las empresas privadas hay mucha rivalidad con el Estado. ¿Por qué? Porque se les cobra muchos impuestos y otras cosas, sino que debería haber una unión entre estas tres bueno, entre el Estado, las empresas y la comunidad. También el licenciado Gonzalo Chávez nos apoya mucho en lo que es los emprendimientos y en la creación de empresas, ¿no? Entonces él dice que por ejemplo, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en esta parte de los emprendimientos y la creación de empresas. Eso, licenciado. Agradezco, Lisset. Es una muy buena ponencia y las acotaciones que ustedes realizan realmente son de valía, ¿no? Eh, Héctor, por favor, ¿gusta adicionar algo? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Bueno, creo que la compañera ha sido muy explícita en las apreciaciones del post del economista Gonzalo Chávez. Pues viene lo propio, ¿no? Parte de una cuestión dual, al decir que ¿qué debe priorizar primero el gobierno? Debe priorizar crecer económicamente para luego distribuir la riqueza, o viceversa, distribuir la riqueza para luego crecer económicamente. Y añade comentarios al respecto, tomando como referencia a la obra que antes mencionó usted de Mariana Mazzucato,
Y dice pues que si el gobierno opta por crecer económicamente para luego distribuir la riqueza, estaríamos hablando de una teoría de, dice, ¿no? Como rebalse de ingresos y así, digamos, priorizar algunos aspectos relativos a la inversión. Pero si procedemos por el otro camino, es decir, si primero distribuimos la riqueza para luego crecer económicamente, entonces estaríamos hablando de la política que sigue hoy por hoy, o que se ha seguido en la gestión anterior, el gobierno del Partido Azul. Es decir, distribuir el dinero entre la gente más pobre y así que este grupo poblacional tienda a gastar más y así generar una mayor demanda agregada. Y en el corto plazo, por lo menos, los empresarios van a producir más y van a invertir de cierta manera en algo y se va a mostrar cierto dinamismo, pero esto en el corto plazo. Pero si ya tratamos los asuntos, digamos, económicos desde una óptica largo plazista, la cosa se va a poner un poco más complicada porque no vamos a tener un soporte. Menciona eso, ¿no? Pero más adelante plantea la duda de por qué realizamos esta cuestión, es decir, qué entendemos por crecimiento económico. Claro, podemos, de manera técnica, podemos mencionar que es el cambio de toda la producción económica de un año para otro. Entonces hablamos de esa tasa porcentual, podemos decir eso, ¿no? Pero profundizando un poco más ese aspecto, llegaríamos a preguntarnos quién produce la riqueza de una nación. Si seguimos el clásico modelo de medición del PIB por el método, por el lado del gasto, por ejemplo, ya vamos a hacer alusión al consumo, ingreso, gasto de gobierno, exportaciones netas y demás. Pero en realidad ya cabría preguntarnos a nosotros qué grupo o social o qué grupo de agentes económicos producen la riqueza. Si son las empresas privadas, si son las empresas y entidades públicas, o si es la sociedad civil en general a través de sus emprendimientos, digamos, particulares que no están propiamente asociados en un grupo, así como un consorcio burgués, qué sé yo. Entonces, el autor, y a través de la obra de Mazzucato, explicita, ¿no?, esos detalles y ya para más después proponer que debería haber un consenso social, por así decirlo, entre todos los agentes económicos, entre Estado, sector privado y comunidad, para poder, en un sentido simbiótico, generar un accionar económico en pro del beneficio común. Bueno, es algo, digamos, utópico, pero de manera un poco alentadora. Y bueno, eso es lo que puedo añadir, doctor. Gracias. Está muy bien, Héctor. Jorge, por favor, si gusta adicionar algo. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? compañeros. Bien, a lo que yo quería abordar más que todo era ir punto por punto, ¿no? Porque la forma en que realmente está explicada este artículo es demasiado comprensible, muy fácil de entender. En el primer punto nos dice, ¿no? Que esta frase del presidente nos dice que sostener, la mejor forma de un modelo económico es sostener una forma de crecimiento distribuyendo el ingreso, ¿no? Luego en el punto 2 hace una importante referencia en la que nos dice si realmente la pregunta es, ¿se debe primero hacer crecer la economía para posteriormente distribuir la riqueza? O bien se debe primero distribuir esa riqueza para que de esta forma se haga crecer la economía. Luego nos dice que quien opta por el primer punto hace que bueno, hacer crecer la economía para posteriormente distribuir esa riqueza, entonces va a haber un efecto en que los ingresos en la población van a rebalsar. Pero luego en el punto 4 nos habla sobre la segunda vía en la que si el gobierno se pone primeramente a distribuir los ingresos, entonces la gente va a empezar a gastar más y va a dejar de un lado el ahorro. Según el artículo, esto va a generar una mayor demanda agregada. Y el artículo también dice que el gobierno opta por esta segunda vía. En el punto 5 nos dice que las políticas de gobierno económico y Perdón, Jorge, un favorcito. Voy a cortar micrófonos. Tenemos el micrófono abierto de Edgar. Creo que no está pendiente de eso. Vuelvo a abrir el micrófono para que no le genere ese ruido. Por favor, disculpe que haya interrumpido. Solamente quiero brindarle un mejor, escucharle mejor. Perdón. Sí, no se preocupe. Ahora sí, por favor, habla su micrófono. Disculpe. Ahora sí, ok.
Ahora sí Ok, se ok. escucha mejor. Bien, en el punto 5 lo decía que las políticas de gobierno económico del presidente Morales, es decir, de años pasados, han estado, dice, siempre por estas vías, es decir, por la segunda vía, y que haciendo un razonamiento para utilizar estos modelos económicos, no debe existir el comercio exterior, es decir, que la economía debe estar cesada para estos modelos, para este segundo modelo económico. Eh, También en el punto 6 nos informa, bueno, nos aclara que si el gobierno opta por esta vía de distribución económica, entonces la realidad boliviana, ¿será que el consumo, el consumo en la realidad boliviana será más por parte del exterior, como países de Chile, Perú o Brasil? Y dice que entonces esta distribución del ingreso primero va a favorecer a la burguesía comercial mucho más antes que a los productores nacionales, es decir, que va a generar mucho más ingresos para el extranjero que para su propio estado, en otras palabras, entre comillas, ¿no? Luego también en el punto 7 nos dice, ¿realmente la pregunta es crecer para distribuir o distribuir para crecer? Nos hace reflexionar que si esta pregunta está bien formulada, ¿no? Según el artículo, esta pregunta está mal planteada. Una mejor pregunta sería, ¿quién crea la riqueza o quién crea el valor de la economía? El artículo afirma que es la interrogante central bueno, según él, del nuevo libro de Mariana Mazzucato, que en inglés es The Value of Everything, que traducido al español es el valor del todo, ¿no? De lo que estaba hablando. En el punto 8, el artículo hace referencia a la creación de valor en términos muy sencillos para el artículo perdón, para la redistribución y la producción de bienes y servicios, las que generan bienestar entre las personas. Hace una referencia entre los pensadores neoclásicos. Para los pensadores neoclásicos, el único que genera y crea valor es el sector privado, es decir, que el Estado en realidad no crea valor en lo absoluto, según los neoclásicos, sino que su distribución está dada a través de impuestos y otras medidas. Es lo que piensan los neoclásicos, ¿no? Y ya para terminar, hace más referencias de Mariana Mazzucato con las que afirma que el gobierno, con sus organizaciones públicas, no podrían haber puesto hace una afirmación un poco confusa. Dice que el gobierno con sus organizaciones públicas no podrían haber puesto al hombre en la luna, sino y luego simplemente quitar la pobreza de repente e inventar el Internet, así dice una afirmación muy confusa, ¿no? Sí. Pero aún así, Mariana Mazzucato sigue sosteniendo, diciendo que el Estado puede crear valor público. También el Estado tiene ambición, propósito y misión. En el punto 10, ya para terminar, también Mazzucato sigue recalcando que la riqueza en realidad se crea colectivamente entre instituciones públicas y privadas, así como también la sociedad civil. El primer paso para Mazzucato debería ser siempre entender y analizar desde una perspectiva estructurada que la producción de nuevos productos y servicios está mucho más antes que la distribución. Sería como una respuesta ya, ¿no? A lo que dijo el presidente Arce. Y como ya se había afirmado antes, también Mazzucato, él aporta o afirma aún que la creación de valores es un acto colectivo entre el Estado, el sector privado y la comunidad. Y también como adición, entre los comentarios de la publicación del Facebook, se veía más críticas, ¿no? Otras personas decían, Es no, cierto. por eso los economistas nos ven mal, que esto y el otro, ¿no? Es un artículo muy interesante, licenciado, eso es lo que puedo rescatar. Muchas gracias, Jorge, y agradezco esa revisión de los 11 puntos. Y por supuesto, a veces uno deja de lado los comentarios, que hay cosas bien interesantes que les voy a relacionar en un momentito más. Catherine, ¿gusta adicionar algo más? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas Creo tardes. que lo han dicho todo, ya es algo más general, sería, ¿no? Que, bueno, nos habla de estos dos puntos. Bueno, de lo que dijo, ¿no? El presidente, que la mejor forma de crecer es redistribuyendo el ingreso. Bueno, la mejor forma de crecer es redistribuyendo el ingreso, ¿no? Crecer para redistribuir y redistribuir para poder crecer. Entonces, esta publicación sigue, ¿no?, las ideas de lo que es Mariana Mazzucato, pero como nos dice, hay dos interrogantes, que es la que primero se debe hacer crecer la economía para distribuir la riqueza,
Y en ese sentido, bueno, como lo dijeron mis compañeros, los que optan, ¿no?, por esta opción tendrían más inversión, y a medida que la economía va a ir creciendo, se va a generar, ¿no?, un derrame de ingresos sobre la población. Pero la siguiente pregunta que nos dice es que si se debe distribuir la riqueza para poder crecer, para que pueda crecer la economía, ¿no? Entonces, este punto es lo que toma el gobierno. Y bueno, en este sentido se tendría que partir, ¿no?, del supuesto de que distribuyendo los ingresos entre los más pobres, sabiendo que ellos gastan más, entonces esto va a generar una demanda agregada. Y esto es lo que va a generar que las empresas van a tener más ventas. Y bueno, pero esto funcionaría, ¿no? Dice, pero en una economía cerrada. Porque, como sabemos, en el caso boliviano, importamos más cosas, Argentina, Chile y demás. Entonces, no estaría beneficiando al mercado nacional, sino ya, como dice ahí, a la burguesía comercial. Después, el punto central de Mazzucato es que no se debe hacerse esas dos preguntas de crecer para distribuir o distribuir para crecer, sino que se debería primero pensar en cómo se crea el valor y cómo se crea la riqueza y quién crea el valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sostiene que el valor, bueno, como decían, ¿no?, los neoclásicos pensaban que solo las empresas privadas creaban el valor. Entonces, Mazzucato dice que el Estado también puede crear valor público. Entonces, bueno, plantea, ¿no?, que primero se debe partir de eso, de cómo de quién genera la riqueza y cómo se crea el valor o quiénes crean el valor. Entonces dice que el valor se crea colectivamente, ¿no?, entre lo que es el Estado, las empresas privadas y lo que es la sociedad civil. Eso sería, licenciado. Entonces, yo veo el punto del presidente que dice redistribuyan, y nos habla la publicación de la distribución. Entonces, ¿habría una distribución de la distribución? Esa es mi pregunta, Lee. Y después, bueno, leyendo los comentarios también, ¿no? Dice que, bueno, hablan de la distribución, del ingreso, pero nunca va a tomar el punto de lo que es la creación del valor. Y bueno, eso, Lee. Gracias. No, le agradezco, Caterina. Adriana tenía la manito levantada. ¿Gusta adicionar algo más? Sí, Licen. Por Licen, ¿me favor, escucha? adelante. Se le escucha muy bien. Ya, Licen. Bueno, me ha gustado mucho esta publicación de Gonzalo Chávez porque explica el modelo económico de nuestros gobernantes para nuestro país, porque en una materia nos pidieron investiguen cuál es el modelo económico y yo buscaba y solo me salía los principios del modelo, el pluralismo, la cosmovisión, pero nunca encontré un tipo de artículo o post que explicara todo eso de la forma que lo explicó Gonzalo Chávez. Bueno, he visto que hay una gran diferencia entre lo que planteamos Cato y el presidente. El presidente apuesta por que para crecer primero se necesita distribuir los ingresos, prioriza la oferta económica, en donde distribuye la riqueza entre los más pobres. Y como estos tienden a gastar y ahorrar menos, eso podría generar la demanda agregada, pero y también podría hacer que crezcan los empresarios invirtiendo, pero no han tomado en cuenta que tal vez ese modelo funcionaría en una economía cerrada, ya que Bolivia no es una economía cerrada. Hay fuertes importaciones de productos desde Chile, Perú y Brasil. Em, los neoclásicos decían que el único generador de valor es el sector privado y el Estado debe velar por esa generación de valor. Pero Mazzucato dice, el Estado puede generar valor si es que hay una relación entre privados, públicos y la sociedad, pero también los privados pueden generar valor para su sociedad, solo si estos se enmarcan dentro de los objetivos de las metodologías de compartir valor. Eso he entendido, licenciado.
No, excelente, Adriana. Es un muy buen aporte. Pablo, tengo la manito levantada suya. ¿Gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, Por sí. favor. Gracias. Bueno, ya mis compañeros lo explicaron muy detalladamente, incluso los puntos. Entonces, tal vez mi aporte sería algo más eh, personal, ¿no? O individual, Por favor. que era de parte, es muy, la lectura me pareció para nada pesada, ¿no? O sea, era muy accesible la lectura y me agradó bastante, ¿no? Pero lo que me gustó fue que salí con más preguntas de que cuando volví, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque, o sea, uno entraba, uno escucha, digamos, o escuchó lo que decía el presidente y dice, ah, buenísimo, ¿no? Entonces vamos a empezar a distribuir para poder crecer, ¿no? Para poder progresar. Pero, y la única pregunta era si era correcto o era incorrecto eso, ¿no? Vale. Pero ahora la idea es hacer otro tipo de preguntas más profundas que al final nos van a llevar a resultados eh, óptimos, ¿no? Esa es la idea. Como por ejemplo, no ya no si esto funciona o no, sino como mencionaba en la lectura, ¿quién realmente genera crecimiento? ¿No? Y otra pregunta sobre esa, ¿por qué? ¿No? Porque si este sector empieza a generar más, empieza a producir más, etcétera, bueno, pues hay que incentivarlo, ¿verdad? Ahora, si otro sector no produce tanto, no crece tanto, bueno, pues tal vez nosotros le estamos dando más importancia de la que realmente amerita, ¿no? Y cosas así, preguntas de ese sentido. Eso es lo que me agradó bastante de la lectura, licenciado, ¿no? Hacer las preguntas correctas te lleva a mejores resultados, creo yo, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Y yo soy sumamente agradado de que ustedes cuestionen absolutamente todo, ¿no? Que se formen un criterio personal, están formándose como economistas, entonces tienen argumentos mucho más sólidos, más solventes, más criteriosos respecto de aspectos críticos, como es el dinamismo económico, el actual modelo, el desempeño, la gestión de gobierno, la mirada a crecimiento, la mirada de distribución, la mirada de quién genera valor. Esta discusión de crecimiento, distribución, es una discusión añeja, que realmente cada vez se la actualiza, como lo hace Mazzucato, pero existe realmente, yo pienso que ustedes deben acoger de alguna postura respecto de qué es más conveniente en su formación, pero no del simple hecho de decir esto me parece, esto no, sino con contraargumentos. Si gustan, yo les puedo brindar más literatura al respecto, tal vez no va tan de la mano con la materia, todo lo que hace el señor Putnam, ahí tiene una obra que es una obra célebre, Making Democracy Works, haciendo que la democracia funcione, se podría decir, ¿no? Se puede traducir en una traducción muy burda que estoy haciendo, pero habla justamente, tiene todo un libro que habla de todo esto que estamos relacionando. Realmente es crecer la torta o partirla correctamente, o cuáles son los procesos intermedios, qué es lo más conveniente para los países subdesarrollados, que puede ser un camino distinto de los países desarrollados. Bourguignon también tiene una literatura muy interesante que también vincula el tema de pobreza, desigualdad, y ahí realmente enlaza de que el tema de la política pública es como si nosotros tuviésemos un tapete y uno quiere como que apuntar a una parte a un objetivo y tiene que jalar una parte del tapete y deja otra parte descubierta, ¿no? Entonces es bien difícil lograr propósitos afines, ¿no? Y técnicamente es bien interesante revisar ese tipo de documentos. Discusiones como estas se han relacionado en otros espacios, así como hacía Jorge, esa revisión de punto a punto, con algunos elementos muy puntuales y se los pongo ahí para que sugestione también a que ustedes sigan cuestionando las cosas. Ese tema de quién genera valor y de pronto hacia dónde se distribuye cierta renta y el mentado
modelo, a ver si ven, digamos ahí en la toma de la imagen, dice, ¿no? Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional, y ahí bajito dice, el modelo neoliberal no puede volver al país, ¿no? Es una afirmación, ¿no es cierto? Cuando nosotros relacionamos modelo neoliberal, enlazamos el decreto 21060. Recuerdan que hablábamos del tema de las medidas de shock de los 80s. Y la pregunta es, ¿se ha derogado el 21060 o todavía sigue presente? ¿Cuánto de ello sigue presente? ¿Cuál es el cambio del nuevo modelo? ¿A qué apunta el nuevo modelo? ¿Todavía existe la verdadera sustitución de importaciones como se le está propiciando? ¿Estamos en la capacidad de hacerlo? ¿O verdaderamente hay una imposibilidad importante para este tipo de alcances? Creo que Jorge relacionaba una confusión que también se la relaciona en algún momento, si es que el aludir de que si es que la actividad pública es la que ha hecho que se generen ciertas incursiones como el llegar a la luna o el tema del Internet, es altamente cuestionable, ¿no? Porque a mí también me genera la confusión en el artículo. No entiendo a claridad qué es lo que quiso decir Gonzalo Chávez con ese punto. Porque uno puede rebatir con argumentos distintos, ¿no? El por qué de pronto en la actualidad escuchamos hablar de un Elon Musk, ¿no es cierto? Es porque justamente está haciendo incursión privada para viajar a la luna con paquetes turísticos, o de pronto eventualmente uno dice ciencia ficción, pero él piensa poblar Marte, ¿no es cierto? Que de pronto el ser humano está en la capacidad de llegar a otro planeta en la eventualidad de que nuestro planeta, nuestra Tierra colapse, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es gesta privada, ¿no? No es gesta pública. Sí voy en vínculo de que puede haber una conexión entre Estado privado y ciudadano de pie, pero debe existir una sinergia para poder realizar todo esto. No sé cuántos de ustedes la semana pasada como que, ¿qué se llama esta entidad? Sociedad, no sé, pero he visto que hay muchos, aquí está. Sociedad, ¿qué se llama? Pues esta. Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Economía, UMSA, dicen, ¿no? Que desde la semana pasada han hecho una invitación para charlas, para analizando el modelo económico, ¿no? 16 años de evaluación del modelo económico. Y ha habido un conversatorio, que de conversatorio no tuvo nada, hubieron unas cuantas preguntas, pero fue un monólogo del presentador, no hubo un conversatorio. El señor Pantoja hizo la semana pasada una ponencia, ha debido ser docente de algunos de ustedes, yo personalmente no lo conozco. Esta noche va a ser una ponencia a Alberto Bonadona, continuando lo que se dijo la semana pasada, y creo que hay una más del profesor Napoleón Pacheco, ¿no? A quien yo respeto bastante. Entonces, sería interesante que ustedes, al igual que han hecho el día de hoy, hagan una ponencia crítica, ¿no? Con estas preguntas punzantes, que cuestionen las cosas, ¿no? Que adicionen argumentos para relacionar realmente qué elementos se puede considerar como críticos, ¿no? Yo me he quedado, les soy sincero, ¿no? Uno puede ver la grabación en el Facebook de la ponencia que hizo el señor Pantoja la semana pasada. Para empezar, hace una relación descriptiva de ciertos aspectos que los hemos visto en clases, que uno los puede relacionar en cualquier tipo de publicación de actualidad. No he visto nada inferencial, pero lo que me ha dejado con un saborcito a poco y realmente no he podido derivar mi consulta. No sé, tal vez esta noche se ingenie una mejor forma de canalizar todas las preguntas. Le preguntaban, y entonces, ¿cuál sería el motor de crecimiento? Y el señor Pantoja decía de manera crítica, bueno, pues la sustitución de importaciones no puede ser porque es el modelo de la CEPAL de los 60, claro, Raúl Prebisch en aquel momento, y esto ya se probó, y como Bolivia no es un país que produzca bienes de capital, difícilmente va a poder aplicar un criterio de sustitución de importaciones.
ahí no respondió nada, ¿no es cierto? Y luego le volvieron a preguntar, y entonces, ¿cuál sería el consejo de crecimiento? Y él dio una respuesta que igual como este tema de viajar a la luna que le dejó en duda a Jorge, del artículo de Gonzalo Chávez, a mí también me dejó un poco desubicado, ¿no? Él dijo, Bolivia debería dedicarse a hacer alimentación nutritiva, ¿no? Ir por el tema de ciertos productos que pueden ser deseables en el mercado y, bueno, creo que estaba relacionando la quinoa y algo por el estilo, ¿no? Y ahí me generó un eco, ¿no? De realmente esa es la vía, ¿no? Es decir, parece hasta curioso, ¿no? Dar ese tipo de colofones al final de una ponencia después de 16 años de desarrollo, ir con una respuesta más mezquina que la crítica que estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es solamente una percepción muy personalísima. Ya, a ver, vamos a hacer dos cosas. Espero que el tiempo me alcance. Realmente ha sido una charla muy interesante. Voy a propiciar a que esto se dé porque entiendo que hay agradezco todas las participaciones. Estoy viendo el chat también, que está muy interesante. Entonces, voy a darme el tiempo para leer todo eso y dar alguna comentario más extenso al respecto. ¿Qué quiero hacer ahora? Dos cosas quiero hacer y no sé cuánto me dé el tiempo. Uno es... producto que es de lo que estamos hablando ahora, quería hacer avance del punteo de desarrollo, pero también quería revisar en algo y seguir avanzando en sus artículos, en ir... ahorita no puedo precisar, pero hay algunos que me han pasado, inbox, me han pasado el avance. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, al WhatsApp, mándenme el avance que tengan. No voy a cuestionar en este momento si es poco, si es mucho. Quisiera ver al menos el título de lo que ustedes pretenden investigar. Y de esa forma es que yo voy a leer con detenimiento y voy a tratar de orientar cómo vamos generando más elementos para que desarrollen, para que ustedes puedan escribir, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer ahora es retomar a nuestra presentación del día lunes, esperando por favor que me estén enviando sus artículos. Voy a tratar de ver alguno el día de hoy, si no, lo vamos a revisar el día lunes y vamos a hacer más elementos. ¿Qué estoy haciendo con el otro grupo? No sé si sea deseo de ustedes hacerlo de semejante forma. Yo requiero fortalecer en ustedes la capacidad investigadora. La capacidad investigadora no solamente es una transmisión de conocimientos, es una generación. Por tanto, hagan el símil de que estamos dedicándonos a construir cajas, ¿ya? Cajas de cartón. Entonces, para que vuelva una capacidad en ustedes, yo primeramente les muestro cómo se construye, cómo se fabrica, cómo se arma una caja. Y luego son ustedes los que hacen la caja, ¿no es cierto? Entonces, como que hacemos un proceso de asimilación de conocimientos conjuntos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el otro grupo? De cero, estamos construyendo un artículo juntos y a la par están haciendo como que la analogía para trasladar lo que yo les voy a ir mostrando a sus propios artículos, ¿no? Entonces podríamos hacer un ejercicio similar viendo lo que ustedes están desarrollando, desde el mismo tema del manejo de datos y explicar algunos elementos en cuanto a la referenciación entre la intertextualidad y todo lo que corresponda, ¿ya? Entonces, agradezco que me estén enviando, entonces vamos a ir viendo, por favor, qué trae consigo los temas que ustedes están abordando. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué no se ve esto? Me dicen, por favor, si se está viendo pantalla. Mándenmelo, por favor, al grupo WhatsApp, al conjunto. No me manden por separado. Mándenmelo al grupo, por favor, para que lo veamos. Es decir, esto es abierto, ¿no es cierto? No es un secreto de uno a uno, no es un diálogo uno a uno, sino estamos tratando de aprender de todos. Entonces, si pueden compartir el grupo WhatsApp, sería una mejor vía para poder... Es decir, yo estaría proclive a que
puedan ver lo que hace el compañero, ¿no es cierto? Y es de esa forma tal vez sirva de inspiración o pueda tomar alguna pauta. Vamos a construir entre todos este artículo. ¿Se logra ver mi presentación? ¿Se está viendo? ¿Se está proyectando? Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí, A ver, licenciado. esto hemos empezado a charlar el día lunes. Ya voy a avanzar relativamente rápido para brindar algunos argumentos. Me ha quedado ese ruidito de, creo que Catherine, no sé si Adriano o Catherine hacían referencia de que en algún momento les decían, revisen de qué trata el modelo actual, ¿no? Y como que han hecho una revisión y como que han perdido ahí el norte de saber de qué trata el modelo. Entonces yo voy a hacer un apuntito respecto de eso, haciendo una revisión somera de ciertas cosas para que ustedes también brinden cierto criterio sobre lo que les estoy relacionando, ¿ya? Hemos hablado el lunes de que el desarrollo es un concepto cambiante, se vincula con crecimiento, pero no necesariamente es un sinónimo de crecimiento. En algunos casos puede decir producción, en algunos casos puede relacionar desarrollo humano, en algunos casos puede vincular no solamente lo humano, sino también el medio. Por eso se habla actualmente de desarrollo sustentable, tratando de verificar algunas medidas medioambientales. El desarrollo, por supuesto, siempre vincula adelanto, avance, no es retroceso, no es una mirada de metafísica, de oscurantismo, ¿no? Más ingresos siempre dan cuenta de mejoras en bienestar, en calidad de vida, en salud, en empleo, en seguridad, en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, y ahí va la alusión del post de Gonzalo Chávez, ¿no es cierto? ¿Es posible lograr estos objetivos a la vez? Bueno, nos deja con un sabor no se puede hacer todo al mismo tiempo y algunos dicen, más bien habría que apuntar a todo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una discusión que con argumentos técnicos y otra literatura la vamos a ir dilucidando a lo largo de nuestra formación como economistas. Les hacía un apunte del señor Angus Madison, que hace una relación histórica del desarrollo, en una mirada larga de la humanidad, del idealismo, de casi 1000 años de revisión, donde realmente aquí, si uno ve en datos que no los hay solamente algunas referencias estadísticas, el desarrollo, el crecimiento económico era prácticamente nulo. Luego, con un agrarismo avanzado, estamos relacionando una época feudal, como que esto va creciendo, pero todavía a pasos bien limitados, ¿no es cierto? Aquí se adiciona algo que hemos hablado en su momento, que vincula el tema del descubrimiento de América y como que esa mirada de la transferencia metálica de oro, plata y todo lo que comprenda la explotación hacia el viejo mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí he generado un nuevo impulso que luego se va a traducir en los albores del capitalismo mercantil, un capitalismo que con la revolución industrial hace un despegue de crecimiento, ¿no? Y las economías empiezan a activarse y se empiezan a dar también a la par el tema de cifras que coadyuvan a dar el seguimiento a esta dinámica. El señor Simon Kuznets, que es uno de los precursores también de ver el tema de los ciclos económicos, hace relación de una revolución industrial en Gran Bretaña, sitúa Estados Unidos, Alemania, como los países que son la vorágine, ¿no? Que son los que dan el puntal de crecimiento económico con la aparición del capitalismo, ¿no? Entonces ahí hay una relación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y en el contexto boliviano, ¿qué situamos a nuestro país, contexto latinoamericano, dentro de esta lógica histórica, ¿no? Yo en su momento he pasado clases con el profesor, por eso tengo el respeto como docente al profesor Napoleón Pacheco. Entonces, el profesor Napoleón Pacheco hace una revisión muy interesante, juntando ciertos autores, ¿no? Es decir, que vincula toda esta etapa y hace como que un paralelismo de lo que pasa a Bolivia. No sé si ha sido de ustedes también, creo que ya no es docente, el profesor, su nombre, también historia económica. Entonces, relaciona que aquí Bolivia estamos hablando de república, ¿no es cierto? Donde la producción es básicamente mita, donde estamos relacionando
simplemente extracción sin mayor producción, ¿no es cierto? Entonces, sí se enlaza a ciertos elementos importantes en la época, pero en cuanto a ser parte de este crecimiento asociado a la aparición del capitalismo, realmente nosotros estamos como que en otro guión, ¿no? En su momento, Bolivia no estaba en su guión. Nos hemos quedado con este apunte el día lunes del tema de la mirada del señor Malthus, de que él ya tenía como que una visión apocalíptica de que el crecimiento de la población iba a sobreexceder al crecimiento, a la producción, sobre todo producción de alimentos, y de pronto esa escasez iba a generar una debacle en el mundo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de los 1800, sabemos que el mundo sigue girando, el planeta sigue girando, y el argumento que estaba tal vez no a vistas del señor Malthus era el progreso tecnológico, ¿no es cierto? Donde realmente el boom tecnológico ha hecho de que la producción se haga masiva y de pronto, y eso lo relacionamos intuitivamente en la anterior clase, no es que falten alimentos, sino más bien por la sobreproducción es que en el mundo, en la actualidad, a 2022, los alimentos abundan. Lo que sí en cierta forma puede ser cuestionado son los canales distributivos, ¿no? Cómo se da la distribución del alimento en función de este arquetipo capitalista donde las empresas privadas cooptan ciertas estructuras de mercado y la distribución se hace limitativa en ciertas esferas poblacionales. No por hacer una revisión extensa, ustedes seguramente en cursos de economía básica hayan debido revisar la riqueza de las naciones o ver alguna relación más contable con David Ricardo. Pero la explicación clásica de desarrollo es el tema de la mano invisible, ¿no es cierto? De que las fuerzas de mercado con su propio dinamismo son las que generan el crecimiento económico, ¿no es cierto? Aquí hay una respuesta de Adam Smith al desarrollo de que el egoísmo, la individualidad del homus economicus, que vela por sus intereses, su avaricia, eventualmente va a impulsar a un bien común y es el bien común que se va a traducir en una riqueza de las naciones que propicie un mayor desarrollo en el mundo, ¿no es cierto? Es una mirada interesante. De hecho, si uno lee La riqueza de las naciones como si se lo hubiese escrito en 2022, hay muchos elementos que en el elemento analítico todavía son vigentes, ¿no? Todavía se los puede relacionar. Y otros que, por supuesto, no, ya no están en contexto. Ya. Voy más allá. El señor Max Weber da una cuenta de desarrollos diferenciadores entre los países, ¿no? Max Weber, podemos situar su obra a finales de los 1800, comienzos de los 1900. Tiene explicaciones microsocietales bien cuestionables, se podría decir, pero que en cierta forma también tienen alguna lógica, ¿no? Vean que la explicación de Max Weber da cuenta del tema de la religión y la economía política como dos factores que inciden en el desarrollo de las economías. ¿Por qué la religión? Y uno dice, ¿qué tiene que ver con todo esto, no? ¿Qué tiene que ver con crecimiento económico la religión? Porque relaciona que países protestantes más liberales que se habrían dejado, digamos, una mirada más recalcitrante de religiosidad, de un catolicismo o de no sé, pues una mirada más coercitiva en acciones, son las que habrían propiciado al dinamismo económico, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que ocurre con el luteranismo habría propiciado justamente al impulso del capitalismo, porque ya resulta que la riqueza de las naciones no es una ventura del ser supremo, ¿no es cierto? Sino que cada uno puede forjar su destino y almacenar cierto
una mirada más mercantilista, ¿no es cierto? Una mirada de que puede acumular riqueza y volverse rico por sus propios medios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación sociológica que brinda Weber al desarrollo, que también es interesante de revisarla. Schumpeter, el argumento principal de desarrollo son las revoluciones tecnológicas, ¿no es cierto? En procesos que son a la vez destructivos, pero que generan nuevas esferas de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ese argumento es otro elemento también que es importante de revisar dentro de los argumentos de crecimiento y desarrollo económico. El señor Lewis da cuenta de una mirada dualista. El dualismo ha sido una explicación bastante practicada en la mirada de desarrollo en Latinoamérica, de pensar de que Latinoamérica, su subdesarrollo, lo debe, en los 60 estoy hablando, gran parte a un agrarismo muy fuerte, una, ¿cómo podría decir? Una dependencia importante del agro y una población que está altamente ruralizada, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de los 50, en el caso boliviano, estamos hablando de la revolución de lo que pasó en el 52, ¿no es cierto? Donde realmente ahí era importante hacer una mirada Estado-privado y distribución no de riquezas, sino de tierras, vinculado a cierta universalización de derechos que permita que la población económicamente activa se expanda, ¿no? Y eso es lo que se ha dado como respuesta en la realidad. Ahora, si traemos a la actualidad la mirada de Lewis, que la condición de desarrollo es el tema del dualismo, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Bolivia será más urbana, más rural. Y claramente los procesos de urbanización están marcados, ¿no? Y es una curiosidad grande de que el agro no es de la principal de las actividades económicas, cuando de pronto la extensión de nuestro territorio nos podría dar una respuesta importante al desarrollo, ¿no? Entonces, realmente ahí no hemos logrado catapultar un desarrollo que vincule al agro a su plenitud, ¿no? Todavía estamos con incluso miradas productivas artesanales. Rosenstein Rodin, otro autor que ve el tema del desarrollo, relaciona un potencial oculto en las economías menos desarrolladas. Algo que solo luego va a rescatar de pensar de que las economías que están creciendo menos son las más proclives a lograr un salto y eventualmente generar procesos de convergencia. La convergencia empíricamente nunca se ha demostrado y de hecho más bien se apunta con datos empíricos que los países más ricos se están haciendo más ricos, hay otros que se están potenciando más y los países subdesarrollados cada vez se están haciendo más pobres, ¿no? Haciendo que en lugar de lograr convergencia, la divergencia se amplíe en términos de producción o riqueza. Esto ya hemos hablado en nuestras clases, la mirada de los modelos endógenos de crecimiento, como es el caso de Harold Domar, donde la explicación es el acelerador de inversiones, ¿no es cierto? Aquí realmente lo boyante es el sector privado, bueno, y también el sector público a través del gasto, ¿no es cierto? Entonces, el gasto es el que es el propulsor de la demanda agregada y es la demanda agregada la que eventualmente va a generar crecimiento económico, ¿no? Este es uno de los argumentos más referidos para explicar desarrollo en los países y como que daría cuenta que el activismo de la política pública podría ser el canal por el cual se pueda generar riqueza en un país. Esto lo hemos ido viendo en clases, aquí solamente voy a hacer, es un punteíto breve del modelo de Solow, donde sabemos que la explicación no va tanto por demanda, sino va por oferta, ¿no? Y los argumentos son capital, trabajo y el residuo, que al final le pone un nombre de tecnología, pero en realidad no sabe qué es. Y Solow hace un símil con el tema de productividad, horas hombre enlazado a una producción, ¿no es cierto? Y ya sabemos que este tipo de modelizaciones da una explicación coherente, pero tal vez inconclusa de los procesos de desarrollo y el crecimiento en un país.
Bueno, aquí estoy volviendo sobre lo de Harold Thomas, el tema del crecimiento endógeno, que amplía a otros elementos adicionales que no tienen que ver solamente con inversiones, sino también el papel del capital humano. Cuando digo capital humano, estoy hablando de educación, salud, sobre todo educación. Educación entendida como parte del capital humano, que es un flujo proveniente de una potenciación a través de procesos formativos que eventualmente tienen que generar rendimientos en una economía. Se dice que en la actualidad muchos de los argumentos de desarrollo vinculan inversión en capital humano. Finlandia, por ejemplo, es de los países que atribuye que gran parte de su éxito debe a la inversión en capital humano. Siempre viene a mente la respuesta de la primera mandataria que le preguntaban cuál es el consejo de política pública que podría dar a los países subdesarrollados. Y ella decía, yo puedo dar 3 consejos de política pública para que un país subdesarrollado crezca. Y mis 3 consejos de política son educación, educación, educación. Entonces, esa es la mirada ahora que apunta. Personalmente soy de los creyentes que uno de los propulsores para el crecimiento, para el desarrollo de un país altamente subdesarrollado, como el caso de Bolivia, es la formación en capital humano, ¿no? Pero realmente tiene que hablarse de procesos que brinden círculos virtuosos y no en la mirada de amañada, corrupta, que ya todos sabemos, ¿no? Todos hemos ido escuchando con estas noticias de los dinosaurios en la universidad del último tiempo, ¿no? Ya. He traído a colación este argumento desde el día lunes, ¿no? Con la revisión del documento que hicimos con Iván Velázquez, del tema del institucionalismo y el neoinstitucionalismo como un argumento para el desarrollo económico. Aquí estoy citando a los señores Douglas North y a Williamson como de los principales referentes en cuanto a esta mirada, a esta escuela institucionalista, donde se propicia de que son el aparato legal, el aparato burocrático que brinde el fundamento para el Estado de Derecho, el que va a dar cuenta del crecimiento económico. Lo demuestran con el caso de Europa, las economías, ¿cómo se puede decir? Como que sociodemocráticas, han tenido un crecimiento importante justamente por la fortaleza de sus instituciones. Hay miradas neoinstitucionalistas, como el señor Daron Acemoglu, de que amplían el concepto de institucionalidad, viendo lo formal y lo informal. Lo formal es claro, ¿no? Es el aparato legal, el aparato electoral, el aparato ejecutivo, lo que conocemos que es Estado. Pero instituciones, desde la mirada del señor Daron Acemoglu, también tienen que ver con instituciones no formales. ¿Qué se refiere con instituciones no formales? La familia, ¿cómo puedo decir? Las redes sociales más cercanas, ¿no? Que en cierta forma también generan un entramado importante en la sociedad que permite un dinamismo importante. Hay algunos enlaces en desarrollo económico que tratan de vincular desarrollo no solamente con Producto Interno Bruto, sino han debido escuchar del PIB, el PIB verde, por decirles algo, ¿no? O verificar medidas que vinculan desarrollo con indicadores de felicidad o indicadores de no violencia o otras miradas de desarrollo que no asocian meramente lo monetario, ¿no? Y resulta que los países latinos, como que en el ranking mundial no están del todo mal, ¿no? Al parecer, y son características bastante idiosincráticas. No quiero realmente trivializar lo que voy a decir, pero el tema de la familiaridad cercana que tiene el latino, el altruismo de pensar de que no como en el caso gringo, de que cuando una persona logra la mayoría de edad es poco más y botada de una patada de su casa. En el caso de los bolivianos es todo lo contrario, ¿no es cierto? Los latinos en general. Tenemos todavía el vínculo con nuestros papás y nuestros papás con nuestros abuelos y todavía hay
no sé, pues el almuerzo familiar de domingo, y hay el compadrazgo, y hay ciertos elementos que en cierta forma generan ciertos nexos que pueden también vincularse como argumentos de calidad de vida y eventualmente desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, son estos tipos de elementos que también vinculan el neoinstitucionalismo desde una mirada no formal. Ya, a ver, sigo avanzando en esto. Esta es una mirada más pasada, y aquí puede ser parte de la crítica si es que asisten a la ponencia de Alberto Bornadón esta noche. No creo que relacione un poco sustitución de importaciones, tal vez eso hubiese servido con el señor Pantoja la semana pasada. Los estructuralistas, en la mirada de Raúl Prebisch y Celso Furtado, dan cuenta de la matriz keynesiana, ¿no es cierto? Intervención del Estado, en la mirada de la división del trabajo y el libre comercio, pensando de que hay países de periferia y países de centro. Los países de periferia son los países que no producen bienes con plusvalía, y los países de centro, que son los países que realmente están brindando valor agregado a sus incursiones, a su producción, ¿no es cierto? Entonces, hay un desfase grande en el comercio internacional, y el desarrollo justamente va a ser vincular ciertas esferas de que los subdesarrollados mejoren sus procesos productivos y los desarrollados como que logren una mirada altruista a los subdesarrollados. Es una hipótesis que nunca se va a dar, ¿no es cierto? Es decir, realmente aquí es mejor si domino el mundo, ¿no? De todas estas miradas se ha gestado agendas de desarrollo globales. Una de estas primeras miradas es el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, que ya se ha dado una corriente que se va renovando cada 15 años. Los objetivos de desarrollo del milenio traían consigo 8 propósitos de desarrollo humano, fijados el 2000 por 189 países. Bolivia ha sido miembro, como parte de las Naciones Unidas, que acordaron fijar metas al 2015. Y se promovió en ese entonces muchas metas que nos hacían pensar de que actualmente deberíamos estar viviendo en otro planeta, ¿no? Jeffrey Sachs en su momento escribió El fin de la pobreza, ¿no? Pensando que si los países, como en este tipo de juntas, realizaban ciertas acciones, se podía poner al fin de la pobreza en menos de 10 años, ¿no es cierto? Irreal, no quiero sonar despectivo con lo que voy a decir, pero hasta absurdo, ¿no? Si ustedes, les sugiero, puedan ver ese tipo de lecturas y sean críticos ahora en su análisis. El prefacio lo escribe el cantante de U2, ¿no es cierto? El señor Bono. Y ahí leen, pues, realmente una ponencia, un postulado de buenas intenciones, de pensando de que el planeta realmente todos somos unos monitos, que realmente es muy fácil mover las riendas de los poderes mundiales y hacer que con un pestañazo, con una varita mágica, desaparezca la pobreza en el mundo. Realmente son personas que no han vivido la pobreza o no saben poco de la realidad de países como Bolivia, ¿no? Ya, ¿qué trataba consigo estos objetivos? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, bonito, lograr la enseñanza primaria universal. Esto se ha avanzado bastante y realmente uno no puede desconocer este tipo de alcances. En el caso boliviano, por ejemplo, se piensa que muchas de las tasas de matriculación están casi cercanas al 100% en lo que refiere el nivel primario de primero a sexto, ¿cierto? Porque es consabido de que las personas saben de que en las familias un niño que no estudia es un niño que está destinado al fracaso, ¿no es cierto? Entonces, ha habido esfuerzos importantes también del Estado por aumentar infraestructura, más escuelas, más ítems, entre comillas, pero ya el objetivo a 2022 no puede ser cobertura, tiene que ser calidad, ¿no es cierto? Y sabemos que la pandemia nos ha dado un revés con ese tipo de objetivos. El objetivo 3 dice promover igualdad entre géneros, autonomía de la mujer, es algo que todavía se sigue luchando. No es una aseveración machista, sino que
cuando uno verifica cifras estadísticas, creo que lo hemos hecho con ustedes, una mujer con igual características que un varón en términos laborales, formativos, incluso características observables, en términos estadísticos, en una media, gana menos que un varón. Y eso ocurre a nivel mundial y no tendría por qué ocurrir, ¿no es cierto? Procesos de autonomía de la mujer, donde todavía se relaciona de que el trabajo doméstico no remunerado está feminizado, ¿no es cierto? En el caso boliviano, la ama de casa no se habla del varón, se habla de la dama, se habla de la mujer, ¿no es cierto? Y eso no tendría por qué ser así, ¿no es cierto? Cuando el ser humano en su adultez ya debería ser autónomo de sus acciones, pero eso todavía no sucede. La mortalidad infantil son de los elementos que todavía se siguen trabajando. En el caso boliviano, como que hemos hecho un trabajo interesante, pero existen ciertos elementos estructurales que hasta ahora no se los solucionan. El tema de las EDAs, las IRAs, ahora el COVID, ¿no es cierto? Son aspectos, todo lo nutricional, son elementos que siguen presentes. Tal vez estoy hablando en chino. EDAs son las enfermedades diarreicas agudas. IRAs son las enfermedades, infecciones respiratorias agudas, y son de las principales causas de mortalidad, morbilidad en el área rural sobre todo, ¿no es cierto? Y los elementos que traen consigo esto deben aspectos diversos, como que la falta de atención médica, la calidad del agua, bueno, el desecho de excretas y muchas más. El tema de la salud materna, objetivo 4 y 5 van de la mano porque es el par, la dupla madre-niño, que siempre es de las poblaciones más precarias en los países subdesarrollados. Y el tema de enfermedades que en su momento eran más atenuantes y ahora son tal vez la preocupación va a otra dirección. El tema del VIH-Sida, ya sabemos que con los retrovirales se ha hecho un salto realmente importante. Ya se puede pensar de que una mortalidad no se puede relacionar a una mortalidad directa al SIDA, sino que se puede extender el tiempo de vida y seguramente con los cuidados, incluso una vida, entre comillas, normal, ¿no? El paludismo, para el caso boliviano, sigue siendo un problema por el tema de los males endémicos, ¿no? En todas las zonas que son más descuidadas en el caso de Bolivia, ¿no? Todo lo que es la selva, todo lo que es Pando, Beni, todavía el paludismo sumado a otras enfermedades conexas, son problemas que no se han logrado resolver. Y el medio ambiente, por supuesto que es algo que sigue existiendo. Y el 8 realmente es como si nos agarráramos de la mano todos y cantásemos, no sé, pues una canción de cuna, ¿no es cierto? Fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo. Un saludo a la bandera, ¿no? Es algo que resulta cuestionable, ¿no? Se ha cambiado. Ahora se ha hecho como que el Rambo 2, ¿no es cierto? Donde la secuela ya no habla de los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, ha habido una cierta autocrítica de decir nos hemos aplazado y ahora han decidido reformular el planteamiento con más objetivos. Muchos es un copia-pega. Y se habla ahora de modelo sostenible. La sustentabilidad se ha hecho parte de los objetivos, ¿no? El tema de los derechos humanos y el planeta Tierra se ha conectado, el vínculo de que no solamente es la persona, sino pues la esfera en la cual vivimos, ¿no es cierto? Entonces ahí los objetivos han aumentado. Y ahí voy vinculando, ¿no? Voy a pasar esto relativamente rápido, ¿no? Poner fin a la pobreza, el fin del hambre, garantizar vida sana, garantizar la educación inclusiva. Aquí ya no es solamente el tema de primaria. La inclusividad es un elemento sumamente importante, la educación para todos. Los niños con discapacidad, hablar de las poblaciones más deprimidas, relacionar equidad de género, son aspectos que ya se los considera ahora, ¿no? Y otra vez vuelvo con el tema de igualdad de género, el tema del agua, sostenibilidad y saneamiento para todos, el tema de garantizar el acceso a la energía asequible y segura, sostenible para todos. Y ahí pongo de golpe y porrazo los otros 17, ¿no? Promover el crecimiento económico sostenido, de lo que estamos hablando, construir infraestructuras resilientes, ya la industrialización no puede ser tan agresiva, sino que tiene que cuidar el medio ambiente, reducir las desigualdades. Ya decía el lunes, hasta el Papa Francisco se ha sumado a este objetivo. El lograr ciudades que sean, en cierta forma,
afines al medio ambiente, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Vean que la palabra sostenible, sostenible, sostenible se repite mucho en cada uno de los objetivos, ¿no? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, conservar los océanos, los mares, ya está bien. No sé qué hacemos para eso, pero bueno, está bien. Proteger, restablecer, promover sostenible ecosistemas terrestres, gestionar bosques, promover sociedades pacíficas e inclusivas, fortalecer los medios de ejecución, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Ya, todo esto discursivamente está muy bien y uno como que va asociando a la mirada país de qué es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, Bolivia puede relacionar, ser muy afín a la madre tierra, pero discursivamente, bueno, este guión se cae cuando de pronto estamos haciendo quemas de bosques, ¿no es cierto? Cuando de pronto estamos queriendo construir una carretera en el Tibnis, cuando de pronto la producción agroambiental, de agroambiental no tiene nada, ¿no es cierto? Prioriza ciertas producciones que son degradantes para los pisos ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de aspectos se tienen que relacionar. Ya, aquí por favor, esta es una síntesis que ha sido muy difundida por el gobierno y tal vez les puede servir, si es que son parte de la discusión de Alberto Bonadón esta noche, para sintetizar el actual modelo económico, ¿no? Es el modelo económico, sociocomunitario, productivo, que tiene un nombre rimbombante, un nombre que uno puede desmenuzar en sus partes y cuestionar cada una de ellas, ¿no? La esquematización que ustedes ven en pantalla justamente trata de sintetizar el deseo, diré más que la acción de lo que se pretende todavía hacer, porque le escucho hablar al actual mandatario sobre estos elementos todavía, ¿no? Saben ustedes que el actual mandatario ha sido el ministro de Economía en los 14 años anteriores, ¿no es cierto? Entonces, como que el guión sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Cuando en acción tal vez uno tiene que cuestionar algunos elementos. Vean que en el centro hay una casita, ¿no? Como que un castillito, como que, no sé, pues una edificación griega, ¿no? Con columnas de un estado redistribuidor, el papá estado, ¿no es cierto? El papá estado que va a precautelar por todos los bolivianos. Y hay dos elementos, ¿no? Si ven en el lado izquierdo, donde estoy poniendo el cursor, que es el tema de los sectores estratégicos, ¿no es cierto? Esto es extractivismo en pleno, ¿no es cierto? Hidrocarburos, minería, electricidad. Sacar del suelo, despilfarrar en recursos, ojo con esto, para que ustedes lo critiquen, no renovables en muchos casos. Lo que muchos analistas dicen, el gas eventualmente se va a hacer gas, es decir, ya no vamos a tener ese tipo de recursos. Lo mismo pasa con cualquier recurso extraído de la tierra que eventualmente va a tender a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces la gran pregunta es, cuando esto desaparezca, ¿qué pasa con este modelo? Y resulta que este es el motor del dinamismo económico. Ahora, se dice que esta parte de acá, el lado izquierdo, es el que genera excedentes, el que genera la platita, que luego vuelve hacia nosotros los ciudadanos, ¿no es cierto? En los sectores que son generadores de ingreso y empleo. Ahí hay una gran cuestionante, ¿ya? Pero ¿cuáles son estos sectores? Industria manufacturera, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio y servicio, transporte y otros servicios. Y yo pregunto, ¿y aquí la informalidad dónde está? ¿Dónde está la coca del Chapare? ¿Dónde está, bueno, pues todos estos sectores que son generadores de ingreso y empleo y lo hacen de una forma muy precaria, ¿no es cierto? Bueno, precaria y oculta, incluso hasta ilegal, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente es una mirada muy escueta de una realidad que nos da un bofetón en la cara, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven el tema de las transferencias condicionadas, esto puede ser de los elementos más cuestionables. Recuerdan que analizábamos con cifras cómo es que se mueven los datos de pobreza, chauchitando plata, ¿no es cierto? Dando centavitos para mover personas debajo de la línea de pobreza a encima de la pobreza. ¿Y cómo se chauchita recursos? Se chauchita con Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Zurduy, subvenciones cruzadas, políticas sociales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, este modelo, esta esquematización, verdaderamente es un modelo de desarrollo.
¿Hace aguas? ¿No hace aguas? Cerraremos con lo siguiente, ¿ya? Por favor, auxílieme con un comentario chiquitito en el chat de esto último que estoy mostrando, de una crítica que provenga de ustedes mismos, crítica positiva, negativa, la que ustedes quieran brindar, respecto de esta esquematización del modelo de desarrollo de esta lógica, ¿no? Del modelo sociocomunitario productivo. 2 palabritas, estoy satisfecho, un par de oraciones, y ponen ese que cuente como su registro de salida, ¿ya? Entonces dejo de compartir, ya estamos sobre la hora. He visto que me están enviando al chat sus documentos y me parece fabuloso, los voy a leer y vamos a trabajar en esto el día lunes con mayor extensión. Siempre damos una lectura para para la clase siguiente. Ahora lo que quiero propiciar más bien es que ustedes se consigan una lectura para alimentar su tema de investigación. Y la lectura o las lecturas que se consigan son con las que vamos a trabajar el día lunes, que yo les voy a mostrar cómo es que se hace la referenciación, cómo es que se utiliza este tipo de lecturas para alimentar su artículo. ¿Ya? Entonces, eso por favor. No sé si existe alguna duda, comentario, consulta, sugerencia, inquietud. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Los que no hayan, excelente, lo que dice Héctor está bien. ¿Y qué pasa en el largo plazo, no? ¿Y qué ocurre de aquí a más cuando, lo que decía, ¿no? Cuando el gas se haga gas, ¿qué va a ocurrir de aquí más? Los que no me han enviado su documento, su avance o quieren mejorar su avance, por favor, hasta el domingo, hasta las 23:59:59, para que me dé el tiempo de leer y podamos hablar más extenso el día lunes de lo que me vayan a enviar. Entonces, ya estamos avanzando en sus artículos y vamos a generar producción intelectual gestada por ustedes. ¿Ya? Nos vemos el lunes entonces. Muchísimas gracias y cualquier consulta estoy a disposición. Licenciado, ¿será que le puedo mandar un inbox preguntándoles que tengo algunas dudas sobre mi trabajo? Por supuesto que sí, pero si me hace el gran favor de que en lugar que sea inbox, sea todo por el grupo. ¿Por qué les digo todo por el grupo? Porque cualquier consulta que ustedes me hagan en la respuesta podría ayudar a otra persona que tiene una duda semejante. Entonces quisiera que la respuesta amplíe para todos, si fuera el caso, ¿no? Entonces, si es algo muy puntual, no hay ninguna dificultad, ¿no? Pero en la medida de lo posible, hacerlo mediante el grupo. ¿Ya? Nos vemos el lunes entonces. Muchísimas gracias. Agradezco su tiempo y agradezco sus intervenciones. Hasta el lunes, licenciado. Muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias a ustedes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.